Meses después, un tercer hermano de Elías, quien no vivía en la ciudad y tenía su hogar completamente aparte de sus padres y hermanos, falleció en un trágico accidente. Juan era ese hijo que no era tan unido a los suyos, porque sencillamente la relación con su madre no era la mejor. La señora Maruja siempre estuvo acostumbrada a tener a sus hijos a sus pies, pero Juan fue la excepción y por ese motivo, él prefirió formar su hogar lejos de todo lo que le generaba mal ambiente. Cuando se supo la noticia de la muerte de Juan, mucha familia no dudó en asistir. Es más, incluso mi madre. Pues aunque no lo mencioné a lo largo de la historia, la relación de mi madre con ese cuñado era bastante buena a pesar de la distancia. El día del funeral asistió muchísima gente, ya que era una persona bastante querida por muchos. En verdad, fue una gran pérdida. Claudia y mi mamá estuvieron todo el tiempo con la viuda, quien compartía algo en común con ellas. Su suegra las odiaba a todas. Se encontraban todos reunidos en la sala de velación, y de repente llegó Elías acompañado de una mujer. Aquella mujer era la menos indicada para estar ahí, pues era la culpable de haber arruinado el matrimonio de mi mamá. Enseguida entró Maruja con su amiga la bruja mayor. Cuenta mi madre que la escena fue desgarradora para ella. Era la tristeza más grande ver a su amor con otra mujer, y peor aún, ver a su suegra con esa cara de satisfacción por lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, eso no era lo que le preocupaba en ese momento. Cuando mi mamá tuvo contacto visual con esa señora, con la bruja, sin necesidad de pronunciar palabra alguna, ella supo que aún corría peligro. Mi madre dice que no tiene ni idea de cómo ni por qué, pero por alguna extraña razón, cuando vio los ojos de esa mujer, pudo tener una pequeña conversación. Esa mujer le manifestó que no iba a descansar hasta verla 3 metros bajo tierra, y que ya le faltaba poco para poder cumplir su objetivo. Asimismo, mi mamá le manifestó que contaba con el respaldo de Dios Todopoderoso, y que por más que intentara destruirla, no lo iba a lograr. Digo, fue en cuestión de segundos, pero el odio que irradiaba una a otra era evidente. Es más, muchos de los asistentes le preguntaron a mi madre el por qué esa mujer le había mirado de esa manera. Pero bueno, la verdad es que ni ella misma entendía el por qué. Al parecer, a partir de ahí, algo había cambiado en mi mamá. Era como si le hubiera despertado un don o un sexto sentido. Empezó a ser más sensible a todo. Lograba sentir las energías buenas, las malas. Incluso era como si tuviera premoniciones, ya que en sueños empezaron a aparecer señales de advertencia. Al cabo de 2 meses de que Juan hubiera fallecido, mi mamá decidió irse del país con su bebé. Estaba decidida a empezar una nueva vida lejos de todas esas malas energías. Así que se fue, y solo sus padres sabían su lugar de destino. Digo, entre menos personas lo supieran mucho mejor, ¿no? Cuando se radicó en este país, tenía todas las expectativas de vivir una vida totalmente nueva y feliz, pero le duró poco la dicha. En los sueños, su suegra empezó a manifestarse. En el sueño, mi mamá era una miniatura y la señora aparecía como un humanoide, con cara de diablo, cabello de colores, preguntándole que para dónde se había ido. Mi mamá dice que en su sueño ella luchaba mucho para mantener su boca cerrada y así no decirle a su suegra el lugar en donde se encontraba, pues si ella se enteraba, sabe que ella iría hasta ahí a buscarla para darle de baja. Al otro día, mi mamá siempre amanecía con la quijada dolorida. Esto terminaba de confirmar que ella se había luchado por no abrir su boca y delatarse. Fue rápido para ella conseguir empleo. Logró posicionarse en un salón de belleza y aunque no sabía nada,
Aprendió rápido. Comenzó a ser una de las empleadas más solicitadas de los clientes. Cuenta que un día una mujer con rasgos cubanos entró al salón y pidió a mi mamá para que la atendiera. Y antes de empezar, pidió hojas blancas y un bolígrafo. En lo que mi mamá la atendía, aquella mujer se dedicó a escribir. Al terminar, la mujer pagó y le entregó a mi madre aquellas hojas, diciéndole que eso era para ella, que cuando tuviera tiempo leyera las hojas. En ese momento, había mucho trabajo, así que no tuvo tiempo de leer. Ya en la noche, terminada la jornada, mi mamá recordó las hojas que aquella mujer le había entregado, así que camino a casa se puso a leerlas. La carta empezaba con el nombre completo y la fecha de nacimiento de mi madre. Luego, una breve descripción de los rasgos físicos de una mujer que tenía muy malas intenciones hacia ella, o sea, su suegra. Y luego una reseña exacta de cada ocasión, lugar, hora exacta de cuando le estaban haciendo daño. Aquellas hojas relataban detalladamente los momentos en que mi mamá había sido molestada por los entes malignos, como por ejemplo, ¿recuerdan aquella ocasión en la que sintió que le soplaron la tierra en la cara? Ese era el momento en el que Maruja se encontraba con la bruja mayor y otras mujeres en un cementerio, haciéndole un entierro. También le relató cuando aquellas sombras la visitaban en aquel primer piso de aquel horrible edificio, y que en realidad estaban buscando llevarse a su bebé. Incluso decía que todas las visitas que le hizo mi mamá a sus suegros, la comida llevaba literalmente porquerías, y que por eso su salud había empezado a deteriorarse. La carta contenía demasiados detalles. Llegaron a ser más de 10 hojas escritas por ambos lados, y éstas le contaban todo lo que había estado ocurriendo en el último tiempo. La mujer cubana describió en esas hojas a la bruja mayor, sus rasgos físicos, sus intenciones. Era realmente una mala mujer, que solo buscaba almas vulnerables para hacer daño a otros, y que al ver a Maruja tan vulnerable, aprovechó para ser más amiga suya y de paso la introdujo en el mundo de la magia oscura. Maruja era solo una mujer temerosa de perder el amor de sus hijos, pues estos, al casarse y formar sus hogares, la pusieron ahí en segundo plano, y por ese motivo era tanto el odio hacia sus nueras. La bruja mayor aprovechó la situación e influyó mucho para que Maruja pasara su odio y frustración a otro nivel. Lo sé, es absurdo. Quisieron atentar contra la vida de mi mamá por una razón que en realidad no es tan relevante. Mi mamá pensó que incluso su suegra no tenía ni la culpa de cómo actuaba, que todo era producto de esa loca mujer y su obsesión por llevarle almas al diablo. Pues era eso a lo que se dedicaba. Pero ¿por qué tanta obsesión con mi mamá? Al terminar de leer mi carta, mi madre se agarró a llorar. Sentía que perdía todas las ganas de vivir. Se encontraba lejos, en un país donde no conocía a nadie, siendo acusada por entes malignos y con fuerzas que ella no podía sobrellevar. Se estaba rindiendo. Ya no quería batallar más. Era tan injusto lo que estaba viviendo. Pero recordó que aún tenía un motivo para vivir. Su bebé. Realmente admiró a mi madre. En verdad, no sé de dónde sacó las agallas para enfrentar esa batalla tan dura que esta vida le había puesto. Aquella mujer cubana nunca más volvió a aparecer en el salón de belleza. ¿Habrá sido un ángel o alguna señal divina? Mi madre nunca fue tan creyente. Empezó a ser más espiritual, a acercarse más a Dios. Pidió con todas sus fuerzas recibir alguna señal de cuál debía ser su paso a seguir. Las respuestas fueron prontas. Mi mamá se quedó sin trabajo. Le pidieron desalojar la pequeña habitación en la que vivía, y los pocos conocidos que ella tenía ahí le dieron la espalda. Ella entendió que no tenía nada más que hacer en ese país, así que se regresó a Colombia.
Al volver, Elías buscó a mi mamá y le pidió perdón. Le dijo que no sabía lo que hacía, y es que en verdad tenía razón. Él no sabía lo que hacía. Y bueno, aunque a mi madre le costó perdonarlo, decidió darle una nueva oportunidad, y lo hizo principalmente por el bebé que tenían juntos. Una de las condiciones para la reconciliación era no volver a vivir en aquel edificio, y por ende, regresaron a aquel lindo departamento donde felizmente se habían casado. Las cosas se calmaron al parecer. Elías era el mismo hombre de siempre, y todo iba bien en su relación. Mi madre mejoró de salud, subió de peso, incluso consiguió un nuevo empleo. La relación de mi madre con la suegra fue nula. No se volvieron a ver ni a hablar por muchísimo tiempo. Sin embargo, al parecer, ella estaba tranquila de que su hijo estuviera feliz, así fuera con una mujer que no estuviera dentro de sus afectos. Con Claudia y Roberto retomó contacto y supo que también las cosas habían mejorado para ellos. Tiempo después se supo que Maruja y la bruja mayor habían terminado su amistad, pues por lo visto ya no compartían los mismos gustos. Mi mamá poco a poco empezó a frecuentarla de nuevo, y aunque habían quedado secuelas de todo lo ocurrido, el rencor y las malas vibras fueron quedando atrás, e increíblemente, todo en general empezó a fluir bastante bien. Mi madre me contó que muchos años después, su cuñado difunto se le presentó en un sueño. Le advirtió que tuviera cuidado con esa mujer. Ella no entendió en ese momento, e incluso asoció todo con su suegra y sus malas andanzas, pero luego comprendería el significado de esa advertencia. Aquella mujer quedó obsesionada con Maruja. Al parecer, el trato que tenían era muy serio, y al no cumplirse, las consecuencias serían bastante altas. No estoy muy segura de cómo obtuvo esa información, pero la bruja mayor había quedado tan ofendida con Maruja que juró que ella y su familia pagarían muy caro, ya que con el diablo no se jugaba. ¿Acaso era una amenaza? Al parecer sí, y los hechos empezaron a demostrarlo. Inició una mala racha en general. Roberto y Claudia perdieron su empleo, y pasó demasiado tiempo para que se recuperaran y lograran conseguir algo. Prácticamente vivían en la caridad de don Ernesto y Maruja. Elías fue trasladado a otra oficina, y su jefe era realmente una basura con él. Incluso estuvo involucrado en unos temas de robo en la empresa y casi le cuesta el empleo. Mi mamá, bueno, esta parte es triste, porque se había enterado de que estaba embarazada de nuevo, y lamentablemente perdió al bebé. Y bueno, ¿qué decir de Maruja? Ella contrajo Alzheimer y consigo osteoporosis. Pasó de ser una mujer con carácter a una pequeña y esquelética persona. Poco a poco fue perdiendo la memoria, el apetito, el autocontrol. Ya era como cuidar a un bebé. Maruja murió a los 2 años debido a su enfermedad, no sin antes decirle a mi mamá que le pedía perdón por todo lo que le había hecho y por todo lo que le iba a pasar. Al parecer, aquella bruja mayor había jurado atormentar a quienes habían estado involucrados en esos juegos oscuros, y lo peor, que no iba a descansar hasta llevar sus almas a su amo, tal y como habían prometido alguna vez. Por último, entre lágrimas, confesó que tenía miedo de morir, porque dice que ya sabía dónde iría. Ya han pasado 4 años desde que mi abuela Maruja falleció. Mi mamá y mi papá viven un matrimonio feliz. Y de hecho, gracias a Dios, tuve una hermana. La relación con los demás miembros de la familia no es tan cercana. Pero bueno, es sabido que en términos generales todo está bien. De vez en cuando todos hemos tenido episodios paranormales y lo asociamos con la posible maldición que nos echó esa bruja. Nunca más volvemos a saber de ella, pero tememos que el día que llegue nuestro turno de dejar este mundo,
ella cumpla con su promesa. Gracias por leerme. Familia TDT, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber escuchado el relato completo. Ya sabes que la mejor manera de ayudarnos es ayudarnos a compartir, regalarnos algún like, pero sobre todo, disfrutar estos relatos que los tenemos con tanto cariño. Y bueno, muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y qué? ¿Ya acabó? Bueno, aquí les dejamos un pilón, ¿va? Hola familia TDT, buenas noches. Venía escuchando un relato de brujas en el canal y recordé un suceso que mi mente ocultó pero de pronto salió a flote. Esto me sucedió hace más de 20 años, cuando yo tenía unos 10 años de edad. Salí de viaje rumbo a la sierra de San Luis Potosí, al sótano de las golondrinas. Iba con mi abuela, uno de mis tíos y su novia. Al regreso del sitio, íbamos de noche por la carretera rumbo a nuestro estado de origen, y aprovechando la oscuridad y el largo camino de regreso, no se hicieron esperar las historias de brujas. Mi abuela era una mujer creyente de sucesos paranormales, porque, de forma curiosa, nuestra familia había sido testigo y protagonista ya de varios sucesos paranormales. Personalmente, yo pongo en duda muchas cosas, ya que trato de poner alguna explicación lógica a cada una de ellas. Esa noche, mi abuela nos platicó cómo su madre perdió un hijo recién nacido por el ataque de una bruja. Mi bisabuela despertó para encontrarse al bebé muerto y de coraje salió fuera de su jacal a maldecir a las brujas que asesinaron a su hijo, para encontrarse días después con un enorme moretón en un costado de su abdomen y una de sus piernas. Llegamos a nuestro domicilio en la madrugada y yo vivía solo con mi abuela y mi madre, que en ese momento no se encontraba en nuestro domicilio. Había sido hospitalizada. Lo sé, cosa extraña. No sé si yo estaba muy sugestionada por la historia, pero al momento de irme a mi habitación, ponerme mi pijama y prepararme para dormir, empecé a escuchar risas en el techo de mi habitación. Era algo así como zapateos intensos que sentí que hacían vibrar las paredes. Sentí que mi corazón se me salía de mi pecho por miedo y solo tenía que cerrar la puerta y poner atrás de ella una bicicleta estacionaria. Los ruidos persistieron aproximadamente unos 10 minutos. Cesaron. Apenas dormí aterrada esa noche, tapada hasta la cabeza. Me sentí incapaz de ir a buscar a mi abuela a su habitación, sobre todo por el miedo que me generaba salir de mi cuarto y encontrar algo que definitivamente no deseaba ver. Llegó la mañana. Empecé a notar un ardor en mi esternón, así que me aproximé al espejo para descubrir un enorme moretón perfectamente circular y bastante oscuro, de aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro. No se lo comenté a mi abuela, pero sí a mi madre, y bueno, ella no supo darme ninguna explicación. Hasta el momento, ahora que soy adulta, médico de profesión, quiero creer que en algún punto me golpeé contra algo, pero no recuerdo con qué. También creo que tal vez imaginé cosas por la sugestión que me produjo escuchar el relato tan impresionante narrado por mi abuelita. Y bueno, esa es mi historia. Gracias por leerla, Raúl, y un fuerte abrazo a toda la familia TDT. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.